Arado, AR-234. La preocupación por el hombre y su destino debe constituir siempre el principal objetivo de todo esfuerzo técnico para que las creaciones de nuestra mente sean una bendición y no una maldición para el género humano. Esas fueron las palabras de Albert Einstein a sus colegas en 1931. Pero ya antes de que acabara aquella década, los científicos de la Alemania nazi emplearían sus esfuerzos en desarrollar multitud de nuevas armas. En 1943, los investigadores de la Luftwaffe crearon el arado AR-234. Conocido como Relámpago Bliss, el nuevo y poderoso bombardero a reacción elevó la guerra en el aire a un nivel totalmente distinto. Capaz de volar más alto y más rápido que cualquier avión aliado, el AR-234 estaba perfectamente adaptado al reconocimiento y fue el precursor de los modernos U-2 y SR-71. En batalla, la capacidad para observar y predecir el movimiento enemigo siempre ha sido crucial. Con la llegada de los globos como el Concorde de la Primera Guerra Mundial, diestros observadores eran elevados por encima de las trincheras propias para vigilar las líneas enemigas. Naves sofisticadas y más ligeras que el aire como el imponente Zeppelin significaron un enorme avance en el reconocimiento aéreo. Pero globos y dirigibles eran extremadamente vulnerables, por lo que pronto hubo que recurrir a los aviones convencionales. Tras la llegada de la fotografía aérea, las más inescrutables posiciones en el corazón de las líneas enemigas eran captadas por la cámara y luego analizadas. Pero aquellos aviones de reconocimiento iban escasamente armados y las pérdidas eran cuantiosas. Cuando de nuevo estalló la guerra en Europa, las columnas nazis sabían exactamente qué tenían delante, ya que las posiciones enemigas les habían sido exactamente detalladas antes de que empezara la batalla. El Füssler Storch, casi un helicóptero, podía aterrizar y despegar casi en cualquier sitio. Fue el avión con el que los alemanes liberaron a Mussolini de su montaña prisión en 1943. Ya en 1936, Ernst Udet había conseguido mantenerlo inmóvil en el aire contra una ligera brisa. Sus fantásticas características Stoll eran consecuencia de una prodigiosa aerodinámica basada en la hipersustentación, ranura fija de borde de ataque en toda la longitud del ala, extensos flaps y grandes superficies de control. Sus ventanas laterales sobresaliendo del fuselaje proporcionaban una magnífica visión hacia abajo. El Henschel HS-126 de alas de parasol era mucho más pesado. Asignado a unidades terrestres, el 126 fue el primer avión de reconocimiento de corto alcance de la Luftwaffe, enteramente metálico y voló extensivamente en el frente ruso. El mini helicóptero Focke Achilles se utilizó como plataforma de observación para submarinos en alta mar. Apenas capaz de elevar a su tripulante, su elemental rotor suministraba la sustentación justa mientras era remolcado por el submarino. Pero el más extraño de todos fue, sin duda, el asimétrico Bv-141 de Blond und Voss. Obra del doctor Richard Voss, fue diseñado como avión de reconocimiento táctico y bombardero ligero. Agradabilísimo de volar, entró en acción en 1941 en el frente del Este, aunque con éxito modesto. La cabina a la derecha del fuselaje compensaba perfectamente el par de giro de la hélice, una idea que funcionó muy bien. También los aliados trabajaron con ahínco en sus propios aviones de observación y reconocimiento. Un buen ejemplo fue el británico de Havilland Mosquito, construido enteramente en madera. El Mosquito volaba muy rápido y a gran altitud, haciendo realmente necesaria la utilización de cámaras más evolucionadas. Fue este aparato de madera contrachapada el que derribó unas 600 bombas volantes V-1. Era tan rápido que tan solo se perdía un avión por cada 2000 incursiones aéreas realizadas. En Estados Unidos, los esfuerzos realizados en aviones de reconocimiento como el Lockheed F-5 o el P-38 Relámpago Lightning fueron igualmente sobresalientes. Las sofisticadas cámaras de alta resolución colocadas en el morro de los aviones hacían que la información llegara constantemente desde el frente.
Sus imágenes mantenían a los mandos aliados al tanto diariamente e incluso cada hora de la actividad enemiga. El revelado de la película in situ proporcionaba a los mandos información en el transcurso mismo de una batalla. El arte del reconocimiento había recorrido un largo camino desde los días de la observación en globo. El Lightning relámpago era una plataforma ideal para las cámaras. Rápido, estable y manejable, era capaz de volar distancias excepcionalmente largas. Sus dos motores daban seguridad a los pilotos que sabían al avión capaz de volar con solo uno de ellos. El Lightning era grande, de amplio compartimento a proa y podía albergar gran cantidad de equipo fotográfico. El espacio habitualmente ocupado por las ametralladoras calibre 50 en el morro era el sitio perfecto para las cámaras. Lejos de los motores y de su vibración, tomaban fotografías más nítidas. En Alemania, el Focke-Wulf FW-189, el Búho, fue usado como avión de reconocimiento de corto alcance y trabajó en estrecha colaboración con las fuerzas terrestres. Su cabina acristalada proporcionaba a los tres tripulantes una excelente visión. Operó principalmente en el frente del este. El Dornier DO-335 Fail Flecha, con sus 765 km/h, fue el avión de hélice más rápido de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente previsto como caza, podía ser un excelente avión de reconocimiento capaz de dejar atrás a cualquier interceptor enemigo. Dos motores Daimler-Benz de 1900 caballos impulsaban su inusual combinación de hélice tractora y hélice propulsora. Aunque no llegó a entrar en combate, fue realmente único. El Heinkel HE-280 anunciaba una época de nuevas posibilidades para el reconocimiento aéreo. Con la fabricación de motores a reacción fiables, se llevó a cabo un gran paso adelante. Estos revolucionarios motores capacitarían a los aviones de reconocimiento para sobrevolar impunemente sobre territorio enemigo por primera vez. Aunque el HE-280 hizo historia por ser el primer avión de combate a reacción que voló como tal y no como avión experimental, fracasaría contra el extraordinario Messerschmitt Me-262. Con fuselaje en forma de tiburón, el 262 era 160 km/h más rápido que cualquier otro avión aliado del momento. Tras el éxito del 262, estaba su motor Junkers Jumo 004, el primer motor a reacción del mundo fabricado en serie. Aunque los aliados lo admitían de mala gana, aquel Jumo producía casi 900 kilos de empuje. A pesar de que su término medio de vida se medía en decenas de horas, fue una especie de obra de arte de la época. Uno de los aviones equipados con estos motores Jumo era el Arado 234. Erich Sommer fue uno de los primeros en volarlo en combate. Recuerdo mi primer día en ese maravilloso avión. Era un aparato fantástico, recién fabricado. Me dijeron que tenía 150 libras de empuje para conseguir que el pájaro metálico se levantara. Magnífica visibilidad por los laterales y también podías ver debajo por entre las piernas. Para los vuelos de reconocimiento era el aparato ideal. La colosal maquinaria militar alemana resurgió de sus cenizas tras la Primera Guerra Mundial. Hitler planeó construir un Reich que durara 1000 años. Y un mundo atemorizado contempló cómo interminables formaciones de la Luftwaffe empezaban a poblar los cielos. La industria aeronáutica alemana crecía de forma asombrosa. Los constructores vertían un flujo interminable de aparatos. Bombarderos, cazas, entrenadores y transportes salían sin parar de las cadenas de montaje. A pesar de las limitaciones impuestas en el Tratado de Versalles, los índices de producción aumentaron y los alemanes, inmersos de nuevo en el trabajo, vieron en Adolf Hitler al dirigente que estaban necesitando. Compañías como Arado fabricaban los aviones de serie a cientos, algunos con licencias, otros de propio diseño. Por ejemplo, el torpedero AR-195, el avión de reconocimiento 198,
El arado 231. Totalmente desmontable para caber en el angosto depósito estanco de apenas 3 metros de diámetro de los submarinos desde los que operaba buscando blancos enemigos más allá del alcance visual del periscopio. El AR-240. Un avanzado caza pesado que incorporaba adelantos tales como un freno aerodinámico en el cono de cola. Sus funciones incluían el reconocimiento a alta velocidad. En diciembre de 1942, el programa del 240 terminó como resultado de presiones políticas. Denominado el 100 pies por sus 22 ruedas retráctiles bajo la panza que le permitían operar en terrenos blandos e incluso cruzar zanjas, el innovador arado 232, de cola alta y espaciosa bodega casi a ras de suelo, fue el sucesor en la Luftwaffe del popular Junkers 82 Tianyu. Pero al finalizar la guerra, el avión más moderno fabricado por Arado fue el 234 de propulsión a reacción. De proa a popa, era de extraordinaria belleza. Sus turborreactores Junkers Jumo 004 eran una obra maestra de la ingeniería e iban montados bajo las alas para facilitar el acceso. Cada Jumo tenía un pequeño motor de arranque de gasolina que podía ser accionado eléctricamente desde la cabina o manualmente tirando de una anilla en forma de D colocada en la aguja de la tobera de admisión. Otra posibilidad de arranque de los Jumos era mediante una unidad de potencia auxiliar a gasolina que hacía girar las turbinas hasta el punto de ignición. Era un proceso engorroso. Había que encender un motor y después el otro. Los depósitos de combustible para los sedientos Jumos necesitaban tanto espacio que los primeros 234 carecían de tren de aterrizaje. Tras levantar el avión con enormes gatos, se les introducía debajo un triciclo en forma de T sobre el que se apoyaba para despegar. La toma de tierra se efectuaba sobre unos patines replegables, un audaz sistema dada la alta velocidad de la carrera de despegue, pero que permitió proseguir con las pruebas de vuelo. Los patines de aterrizaje debieron ser inmediatamente reforzados. Y al triciclo se le añadió un paracaídas de frenado. Un Arado 232 100 pies realizó con éxito las pruebas. Al final, el complejo procedimiento parecía funcionar más o menos bien. El triciclo se quedaba en el suelo cuando tú salías al aire, desenganchándose los circuitos de freno, ya que el piloto podía accionar desde la cabina los tambores de freno de las dos ruedas traseras. Cuando el avión liberaba al triciclo, este era frenado por un paracaídas que permitía recuperarlo para despegues posteriores. Aunque estaban hechos a medida, era crucial ajustar muy bien el triciclo al avión de cada vez y mantenerlo en muy buenas condiciones. Pero no todas las pruebas con los triciclos salieron bien. Los mecanismos de desenganche no siempre funcionaban y el estado de la pista podía afectar al despliegue del paracaídas. Una vez en el aire, los patines se replegaban y la misión seguía su curso. Una vez volando, el avión iba bien, al igual que todo lo demás. Era una delicia pilotarlo. Sobre todo aquel prototipo sobre patines. Podías volarlo con solo 2 dedos. Los patines proporcionaban al avión un aterrizaje firme. La carrera de aterrizaje era de longitud normal. Pero en cuanto la velocidad del aire disminuía, invariablemente, el avión caía sobre uno de los lados. El patín principal, replegable hidráulicamente, estaba instalado en el eje central del avión. Además disponía de 2 balancines retráctiles bajo los motores. El triciclo tenía frenos en las 2 ruedas principales, rueda de morro orientable y un mecanismo de desenganche rápido. Se hicieron algunas pruebas con el triciclo fijo sobre el fuselaje, pero su peso y aerodinámica penalizaban severamente las prestaciones del avión.
Algunos aterrizajes rozaron la catástrofe. La carretilla elevaba en exceso el centro de gravedad del avión, dificultando enormemente su control. Los frenos que equipaba eran duros de accionar y poco fiables. Las ruedas de ancho balón eran el único mecanismo de absorción del impacto del pesado aparato contra el suelo. Este triciclo, que no fue construido para soportar el vapuleo del aterrizaje, finalmente se rompe sobre el irregular terreno tras haber agotado la pista. Tenías que conocer muy bien el estado del terreno antes de aterrizar el avión. La idea de los diseñadores era que los 234 pudieran aterrizar en cualquier sitio. Una idea muy tonta. Tomar tierra sobre aquellos patines no era fácil. Las esperanzas iniciales de que el sistema del triciclo pudiera ahorrar peso y espacio interior se demostraron impracticables y poco tiempo después empezó a diseñarse un tren de aterrizaje convencional para aquellos aviones. Los pilotos accedían a la carlinga a través de una escotilla de plexiglás situada sobre el asiento. El uso masivo de plexiglás daba a los pilotos de la Luftwaffe una incomparable visión del exterior. Preparé el avión, lo alineé para tomar tierra a poca velocidad y dejar que se abollara un poquito el morro al aterrizar. Y entonces, como una especie de iluminación, apareció por la parte del oeste como una tormenta y se convirtió en un avión de papel. No se rompió, pero acabé en un campo de trigo. Por poco se quema el avión porque los gases de escape incendiaron el trigo. El aterrizaje sobre patines en los primeros AR-234 tenía evidentes ventajas y desventajas. Con patines, el piloto podía tomar tierra sobre lodo, hierba, nieve, hielo, casi en cualquier sitio. Pero una vez en tierra, tenía poco control direccional y ningún tipo de freno. Mantener el avión derecho era una cuestión más de suerte que de habilidad. Esta sensación de impotencia y la falta de control a menudo convertían los últimos segundos del aterrizaje en una experiencia angustiosa. Cuando al fin se detenía, llegaba el personal de tierra, venía con los gatos, levantaban el avión, ponían la carretilla debajo, aseguraban los cierres tipo bomba y luego con un tractor te remolcaban. Con el avión solo estabas totalmente inmovilizado, no podías carretear. Y claro, fue un alivio cuando por fin instalaron tren de aterrizaje de ruedas. No obstante, cientos de aterrizajes con éxito sobre todo tipo de superficies demostraron un buen funcionamiento práctico de los patines. Para paliar el problema de la falta de frenos, algunos prototipos fueron equipados con un paracaídas de retención que se desplegaba en cuanto el avión hacía contacto. Alojado en un recipiente ventral, el paracaídas reducía realmente la carrera y fue incorporado como equipo estándar en todos los sucesivos AR-234. Un cable de apertura accionaba el paracaídas desde la cabina. El 6 de junio de 1944, día D, elevó a cota máxima la necesidad de la Luftwaffe de un avión rápido de reconocimiento. Realicé mi primer vuelo de reconocimiento sobre el frente invadido el 7 de agosto, el cual figura oficialmente como el primer vuelo de reconocimiento a reacción operacional del mundo. La velocidad de la R-234 era justo lo que esperaba la Luftwaffe. Como plataforma de reconocimiento, era inalcanzable para los interceptores aliados. Irónicamente, uno de los nuevos aviones fue abatido en su primera misión por fuego amigo. Recorrimos toda la zona invadida, también el sur de Inglaterra, todos los aeródromos de la zona sur de Inglaterra, en donde estaban los americanos.
Era como si toda el área fuera un gran campo de aviación. Era increíble lo que habían montado allí. Y tomé fotografías para que vieran que las V1 y V2 no habían acabado con la resistencia británica. Todo era una gigantesca propaganda de Himmler. Decía: resistid en el frente del este una semana. Nuestras portentosas armas destruirán Londres e Inglaterra caerá y los Estados Unidos caerán con ella. Así eran las cosas. Y vuelvo yo con las fotografías en las que Londres está intacto. De vuelta a casa me topo con un mosquito. Yo iba y él venía. Nos podíamos saludar uno a otro. Seguramente él no llevaba armas y yo tampoco. No podíamos hacer nada. Intercambiarse una inclinación de cabeza o un saludo no eran cosas tan extrañas en los cielos de Europa. Los aterrizajes tendían a ser airosos y bien orquestados. La velocidad de aproximación de los aviones era la adecuada para la destreza de la mayoría de los pilotos. La toma se producía a unos 150 km por hora con una carrera de aterrizaje de unos 450 metros. Debido a la escasez de motores Junkers Jumo, prácticamente monopolizados por el Messerschmitt 262, Arado se decantó por los BMW para impulsar su nuevo cuatrimotor AR234. Los 4 BMW tenían una más favorable relación peso-empuje y dieron a este Arado Blitz relámpago un poco más de potencia. La nueva configuración fue probada primero alojando cada motor en su propia góndola separada. Pero la alta resistencia al avance y peor estabilidad llevaron a una configuración más simple, 2 motores en cada góndola, con lo que el avión ganó en aerodinámica respecto a su predecesor. Los problemas sufridos con los patines de aterrizaje hicieron que Arado volviera al tren de aterrizaje convencional. El resultado fue el AR234B, ligeramente más largo pero por lo demás igual, con un fuerte tren de aterrizaje retráctil. La robusta rueda de morro se retraía hacia popa, mientras que el tren principal lo hacía hacia proa. Este tren principal ocupaba un espacio anteriormente dedicado al almacenaje de carburante. El fuselaje fue ensanchado para poder albergar el tren principal y su mecanismo. Sin embargo, el nuevo tren de aterrizaje no fue la panacea que esperaba la Luftwaffe. Aunque hizo al avión mucho más maniobrable en tierra, su anchura era tan escasa que los aterrizajes se convirtieron en algo problemático. Además, las ruedas sobredimensionadas, pensando en pistas irregulares y mal preparadas, hacían sentirse al piloto como sobre una suave montaña rusa. Aún así, la perspectiva de acabar con el fastidioso sistema de triciclo y poder despejar rápidamente la zona de aterrizaje para otros aviones que regresaban, hizo que los problemas con el nuevo sistema parecieran nimios. Típico de la primera generación de reactores, tanto los Junkers como los BMW eran motores extremadamente sedientos. El radio de acción siempre fue importante y en un intento de ampliar el corto tiempo de vuelo del relámpago Blitz, se le acoplaron unos tanques auxiliares lanzables de 290 litros suspendidos bajo los motores. Los 3.700 litros de carburante que llevaba el avión en el interior se ubicaban en 2 tanques de caucho flexible montados en el fuselaje. Con ellos, el alcance máximo variaba entre 660 kilómetros a nivel del mar y casi 1.600 kilómetros a 9.450 metros de altura. El bajo empuje de aquellos turborreactores Junkers y BMW alargaba en exceso la carrera de despegue, así que a menudo estaban equipados con cohetes auxiliares de despegue. Cada uno proporcionaba 495 kilos de empuje adicional y se consumían a los pocos segundos de elevarse del suelo.
El único AR-234 que se conserva en el Instituto Smithsonian de Washington está equipado con estos cohetes, denominados unidades RATO, Rocket Assisted Takeoff. Se trataba de sistemas modulares de potencia en forma de huevo con un motor cohete en su interior. Fueron utilizados en diversos aparatos de la Luftwaffe. Complejo pero fiable, el componente mayor del pequeño cohete era el tanque de carga propulsora en forma de pelota. Los dos propelentes que contenía, los combustibles para cohete denominado T y C, entraban en ignición por contacto. Las unidades RATO se almacenaban vacías. Una pequeña carretilla las trasladaba al depósito de repostaje. El combustible C, un catalizador a base de agua, alcohol e hidracina, era relativamente inocuo y no requería especiales precauciones. El combustible T, por el contrario, principalmente peróxido de hidrógeno y un estabilizador, era extremadamente tóxico. Altamente ácido, resultaba letal al tacto. Los operarios a su cargo debían llevar traje protector. Estas unidades de cohetes eran lanzables y equipaban un pequeño paracaídas en su extremo que se desplegaba automáticamente. Con ellas se mejoraba drásticamente las prestaciones, pero una vez en ignición no había forma de detenerlos. Sin embargo, era posible desprenderlos del avión en caso de emergencia. En operación normal, tras el agotamiento de su combustible, los cohetes eran desprendidos por el piloto. Debían ser lanzados al unísono. Que uno de ellos quedara colgando suponía la inmediata desestabilización del avión. Luego eran recogidos y puestos de nuevo listos para operar en cuestión de horas. Con ellos el despegue era fácil, el ángulo de ataque mayor y la velocidad de ascenso magnífica. Sin ellos, tanto ángulo de ataque como velocidad de ascenso se reducían drásticamente. Las unidades podían desengancharse casi a cualquier altitud. A veces, tal como este atrevido cámara nos muestra, el paracaídas del sistema RATO fallaba y el cohete sufría daños imposibles de reparar. Pero cuando todo marchaba bien, los cohetes podían ser utilizados de nuevo. Tras su recuperación, cada unidad RATO Walter era limpiada para eliminar todo resto de propelente, haciendo pasar agua empujada por aire comprimido por su interior. Luego eran inspeccionadas, puestas en estado de vuelo y almacenadas. El bombardero AR-234, con 3 bombas y 2 unidades RATO acopladas, carretea hacia la pista de despegue. Una bomba está instalada bajo el fuselaje y las otras 2 cuelgan de las góndolas de los motores. En esta versión, equipada con tren de aterrizaje convencional, una bodega de bombas ocupa el lugar de los patines de aterrizaje, mejorando la aerodinámica. Yo solo centraba mi atención en los despegues, aterrizajes y trepadas. Una vez en vuelo, sabía que no podrían alcanzarme. No había caza aliado capaz de atacarnos. Éramos demasiado rápidos. En octubre de 1944, el Blitz relámpago era aún una novedad. Aquí vemos al piloto Horst Gotz preparándose para una misión de reconocimiento sobre objetivos aliados, mientras personal de tierra y curiosos se apiñan alrededor del morro transparente del avión. El AR-234 solo era vulnerable al ataque durante el despegue y aterrizaje. Y eso ya sucedió. Ambos, americanos y británicos, reivindicaron derribos del AR-234. La mayoría fueron ataques por sorpresa contra desprevenidos pilotos de la Luftwaffe que tan solo se dieron cuenta del peligro cuando ya era demasiado tarde. El plexiglass tenía algo más de medio centímetro de grosor y permitía a los pilotos una extraordinaria vista panorámica. Los primeros modelos carecían prácticamente de visibilidad hacia atrás.
Más tarde, se les acopló un periscopio de visión trasera. Fue una innovación que ahorró muchos derribos. Los pilotos podían ahora evitar ataques sorpresa desde atrás, una experiencia invariablemente fatal. El periscopio fue una idea de Erich Sommer. Desarrollé el periscopio a partir del que tenían los tanques Panzer. Era bastante pesado, mejor para un tanque que para un avión. Pero la idea era que el piloto pudiera mirar a través del visor y ver qué había ahí detrás, por encima del horizonte. Saber qué pasaba afuera te daba la seguridad de que detrás de ti no había nadie. En tierra había también mucho trabajo para el personal de la Luftwaffe, siempre presionado y siempre corto de efectivos. A estas alturas, muy poco podían hacer ya para cambiar el curso de la guerra, aunque siempre intentaron mantener una apariencia de optimismo. La radio para comunicarse con los compañeros que están volando era el centro de actividad. Horst Goss, que aparece a la izquierda, era uno de los pilotos de élite de la Luftwaffe asignados a la R-234. En estas imágenes tomadas por su compañero y buen amigo Erich Sommer, Horst y los otros ponen cara de despreocupación en una época de locura. A diferencia de los pilotos aliados, los hombres de la Luftwaffe no tenían un sistema de rotación. Volaban hasta morir o hasta ser derribados, y todos ellos sentían que ese día se acercaba a pasos agigantados. Con los aliados estrechando cada vez más el cerco, las tropas nazis ahora tenían que defender el suelo alemán por vez primera. La resistencia se hizo más sangrienta y más fanática. Las pérdidas de hombres y material estaban más allá de lo creíble. El Reich se estaba desintegrando en el torbellino creado por Hitler. Los bombardeos aliados arrasaron las ciudades, dejaron a la industria inoperante. La carnicería fue inaudita. Las misiones de bombardeo aliadas se concentraban sobre los recursos estratégicos alemanes que quedaban. Las refinerías de petróleo eran machacadas por enormes formaciones de bombarderos. Sabían que si destruían los suministros de carburante, la maquinaria de guerra del Reich caería a sus pies. Los alemanes trataron frenéticamente de trasladar las factorías bajo tierra, pero fue ya demasiado tarde. La destrucción fue total. Desde Ludwig al Lennach, los Alpes, al sur, a los Alpes, no se podía cubrir con reconocimientos. Así que fui trasladado a Biblis con mi propio comando, un avión y todo el equipo de mantenimiento. Operaba desde un horrible aeródromo, en un área industrial encharcado con mucha niebla y muy mal tiempo. Tenías que ir a tientas entre el humo y la bruma, y operé desde allí toda la zona entre los Alpes y Holanda. Un vehículo oruga, el Kettenkrad, asignado a la unidad de Sommer, se utilizó en Biblis durante el invierno de 1944 para recuperar las unidades de cohete Rato. Sommer y su AR-234 soportaron intensas nevadas. La vida en el bosque era difícil, pero no insoportable. Aunque el frío era muy severo y a menudo hacía imposible volar, la camaradería era muy fuerte y la vida se vivía día a día. El camión de comunicaciones, como todo lo demás en aquella pequeña base, estaba bien escondido. La pista en el bosque era simple, una amplia franja abierta entre los árboles. El solitario AR-234, para el cual se construyó toda la base, permanece cubierto con una funda a prueba de agua.
Los aterrizajes y despegues desde esa posición eran peligrosos debido a lo corto de la pista, que no dejaba margen para fallos mecánicos o humanos. El cielo sobre ellos no siempre estaba tranquilo. Las estelas de los bombarderos aliados, de los cazas o las piruetas de los combates aéreos eran habituales sobre sus cabezas. Mientras tanto, el avión de Sommer permanecía camuflado, cubierto con sus fundas. En enero de 1945, la nieve empezó a derretirse y las operaciones en Biblis se reanudaron. En Italia se acabaron totalmente los reconocimientos y yo tuve que establecer un comando allí. La víspera de Navidad de 1944, el avión AR-234 de Sommer fue destruido en una incursión aérea. Lo reemplazaron inmediatamente. En febrero siguiente, un convoy de camiones de suministros fue alcanzado por aviones aliados en los bosques cercanos. Sommer y sus compañeros inspeccionaron el cruel resultado, impresionados por la total destrucción. A pesar de que el duro invierno de 1944 frenó el avance de los aliados, cuando la nieve empezó a fundirse, su implacable escalada de victorias continuó. En el norte de Italia se luchaba contra el barro y a veces se le vencía. Las dificultades parecían no acabar nunca. El alivio no existía y las privaciones eran a veces insufribles. En aquella batalla de desesperación, los propagandistas nazis continuaban vertiendo mentiras de esperanza. Pero para la mayoría, la esperanza se había perdido hacía mucho. Las misiones con los AR-234 continuaban. Como bombardero, atacó a los aliados en Remagen. La velocidad del relámpago Blitz hizo que fuera una de las pocas armas alemanas que podían operar con relativa impunidad. El que soportaba la mayor parte de la tarea de caza en una Luftwaffe cada vez más escasa era el Messerschmitt Me-262. Rápido y efectivo, el Schwalbe, golondrina, también resultó ser un difícil blanco para los pilotos aliados. Vulnerable solo durante los despegues y aterrizajes, el moderno caza a reacción alemán llegó sin embargo demasiado tarde. La infraestructura alemana se colapsó ante la embestida aliada. La versión de bombardero del AR-234 también llegó con retraso. Pero cuando finalmente entró en batalla fue devastador. En su agonía, la Alemania nazi lanzó casi 3.000 cohetes V2 contra Inglaterra. Con una velocidad de impacto de unos 6.000 km por hora, eran imposibles de interceptar. Las armas alemanas eran sin discusión las más avanzadas del momento. El AR-234, el mejor avión de reconocimiento del mundo, fue un motivo de orgullo para los pilotos de la Luftwaffe que lo volaron. Las fotografías que proporcionaron a los mandos de la Wehrmacht eran magníficas. Y la impunidad con la que efectuaba sus vuelos era una vergüenza para los aliados. Los principales puentes que cruzaban el Rin fueron el objetivo principal de aviones de reconocimiento de ambos bandos. El AR-234 no siempre era invencible. Este, con un motor incendiado, no tiene salvación. En la primavera de 1945, la maquinaria militar alemana se estaba desmoronando y los aliados se empujaban con fuerza hacia el corazón del Tercer Reich. La variedad y cantidad de aviones alemanes encontrados en los aeródromos esparcidos por Europa fue simplemente asombrosa.
Todo el mundo se apropió de la tecnología alemana, aunque los aliados ya habían desarrollado su propia investigación. Algunas técnicas alemanas ya habían sido superadas por otras puestas en práctica en Inglaterra o en América. Nadie tenía total control sobre los nuevos descubrimientos. Entre los aviones capturados se encontraban numerosos AR-234. Bajo la operación denominada Lusty, los aviones de la Luftwaffe de mayor interés tecnológico para los aliados, como el AR-234, fueron asignados a equipos especiales de recuperación británicos y americanos. El objetivo era estudiar su tecnología para mejorar sus futuros proyectos. Los esfuerzos se intensificaron cuando se hizo evidente que los rusos tenían exactamente las mismas intenciones. Estos aviones, del mayor interés para Estados Unidos y Gran Bretaña, fueron volados a Cherburgo, Francia, donde eran embarcados. Entre los aviones recuperados por este equipo llamado los Watson Riders están estos dos AR-234 ya pintados con las identificaciones de la US Army Air Force. Preparados para el traslado, los relámpagos o Blitz, junto con otros muchos modelos, pronto iban a realizar el largo viaje transatlántico. Entre los raros tesoros que aterrizan en Cherburgo, vemos al caza nocturno Heinkel 219 y el ME-262 monoplaza. Otro hallazgo fue el ME-262 en versión de caza nocturno biplaza con su conjunto de antenas radar colocadas en el morro. Fue el caza nocturno más rápido de la guerra. Zarpando de la costa francesa, los cargueros llevaban su curiosa carga hasta los Estados Unidos. Cuidadosamente impregnado para protegerle del ambiente salobre de cubierta, vemos un rapidísimo Dornier Arrow. Junto a él, viaja un solitario AR-234. Hoy en día, solo se conserva un AR-234. Forma parte de la colección del Instituto Smithsonian. Este avión ha sido total y meticulosamente restaurado. El general Fred Ascani fue uno de los pocos pilotos americanos que tuvieron el privilegio de volarlo. Hice 5 o 6 vuelos en este avión y disfruté cada uno de ellos en cuanto logramos poner los motores en marcha. Estabas muy cómodo, igual que en la butaca del salón. Tenías una panorámica mucho mejor que la mayoría de los aviones, parecida a la que tienes en un helicóptero, en los que también he volado bastante, dentro de una especie de burbuja y tienes una gran visibilidad. Lo que recuerdo de este avión es que era muy estable y muy fácil de volar. El mayor problema era conseguir poner en marcha los motores y cuando lo lograbas habías cubierto el 90% de la experiencia. Presentaba lo que nosotros llamamos saltos, cavitation. El motor saltaba, lo que significa que te impulsaba hacia adelante y luego paraba. Así es que estabas en una especie de baile hacia adelante y hacia atrás. Ocurría todo el tiempo durante la aproximación para tomar tierra, y es una extraña sensación a menos que estuvieras acostumbrado. Este aparato podía operar fácilmente como un avión antibombardero adicional para complementar a los cazas ME-262 porque tenía todas las condiciones y, por supuesto, la velocidad necesaria para interceptar a las formaciones de bombarderos. Si hubieran dispuesto de ellos en las cantidades necesarias, a pesar de todo, las cosas hubieran cambiado totalmente. Hubiera sido un arma formidable, desde luego. Tras la guerra, la herencia del arado perduró en muchos aspectos. Los bombarderos bimotores a reacción se convirtieron en equipamiento obligado de las principales fuerzas aéreas del mundo. Uno de sus primeros y más famosos descendientes fue el English Electric Canberra, bombardero ligero y avión de reconocimiento. El Canberra voló por primera vez en 1949. Llevaba 2 tripulantes y una impresionante carga de bombas. En versión bombardeo, avión de reconocimiento y base de pruebas, el avión voló hasta los años 90. Los Estados Unidos también consiguieron su propia versión del Canberra. Le llamaron B-57.
Construido por la compañía Martin, se convirtió también en un comodín. Proyectado para la Fuerza Aérea como bombardero nocturno, se diferenciaba de su homólogo británico por tener los asientos de los tripulantes en tándem en vez de uno al lado del otro. Se construyeron versiones especiales para reconocimiento con mayor sección exterior del ala para aumentar la sustentación a gran altitud, y se le retiró todo el armamento para hacerlo más ligero. En la mayoría de los B-57, las cámaras se instalaban en la bodega de bombas. A mediados de los 60, se consiguió que fotografías tomadas a casi 100 kilómetros de altura tuvieran la misma definición que las que se hacían a medio metro. 2 de estos aviones han estado trabajando para la NASA hasta hoy. Llevan casi 50 años sin volar y solo uno se conserva hoy en día. Fruto de una época de intenso sufrimiento y extraordinarios logros tecnológicos, el Arado AR-234 fue una espléndida plataforma de reconocimiento y un bombardero formidable. Apodado el Relámpago, su fuerte era la velocidad y a menudo su única defensa. Al igual que las demás armas, encarna lo bueno y lo malo presente en todos los logros científicos. Su propósito fue claramente violento. Posibilitaba a los hombres a destruir con más eficacia, pero su revolucionaria tecnología también sirvió para facilitar y mejorar las vidas de las futuras generaciones.